Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son sólidos inorgánicos que están constituidos principalmente de un elemento metálico o varios elementos metálicos con otros elementos no metálicos. Pueden ser óxidos, sales, entre otros. Esta unión de elementos se da principalmente con enlaces iónicos y o covalentes. Pueden ser totalmente iónicos, totalmente covalentes o mezclas de diferentes enlaces. Son malos conductores del calor y la electricidad, la mayoría de los cerámicos, resisten altas temperaturas y son muy frágiles. Tienen diferentes usos, como veremos más adelante. Vidrios, productos de arcilla como tejas, ladrillos, abrasivos, cemento, refractarios y cerámicas avanzadas. Estos son los usos más comunes que tienen los materiales cerámicos. Dentro de estos grupos tenemos los cementos, que son materiales que una vez mezclados con agua sirven como aglomerantes y adhesivos para diferentes superficies y unir ladrillos u otro tipo de materiales. Tenemos la cerámica roja, que son los productos de arcilla comunes que conocemos como ladrillos, tejas, entre otros. Cerámica blanca, que son productos de caolín en cuarzo, feldespato, y se utiliza mucho en lo que son porcelanas para vajilla, sanitarios y otros usos técnicos. Los refractarios es otra familia y son materiales que están diseñados para aguantar altas temperaturas y en algunos casos cierto choque térmico. Los vidrios son materiales diseñados para permitir el paso de la luz o crear algún efecto de la luz, cambiar colores, polarizar, entre otros. Los abrasivos son productos muy duros que se usan principalmente para cortar y pulir otros materiales. Y por último tenemos las cerámicas avanzadas, que son una familia que no está incluida en estas familias anteriores. ¿Para qué sirven los usos? El que más nos interesa, pues obviamente son los materiales de la construcción. Luego está la manufactura de corte y moldeo, para cortar otros materiales o fabricar otros materiales. Y otra tercera aplicación serían los productos especiales y tecnológicos. Los cerámicos se pueden clasificar según su microestructura. Pueden ser cerámicos cristalinos, o sea, ordenados, cerámicos no cristalinos, amorfos, como el vidrio, y vitrocerámicos, que es una combinación de cristalino y no cristalino. Según su procedencia se pueden clasificar en cerámica tradicional y cerámicos de ingeniería. En esta gráfica podemos ver la diferencia entre una cerámica tradicional y una avanzada. En el caso de la cerámica tradicional, la microestructura es heterogénea. En el caso de la avanzada, es homogénea. La porosidad. Estamos hablando de que la porosidad de un tradicional es del 10 al 20%. En la cerámica avanzada estamos hablando del 1 al 2%. Estos son datos teóricos. En el caso de la tradicional, estamos hablando de defectos de un tamaño de milímetros. Y en el caso de la avanzada, de micras. Este sería 1 por 10 a la menos 3 y este a la menos 6. Los defectos son 1000 veces más pequeños. Y en resistencia, podemos hablar de 15 a 120 megapascales y acá hablar de 200 hasta 1500. Los cerámicos avanzados son mucho más resistentes y menos porosos que los tradicionales. ¿Qué tipo de cerámicos tradicionales conocemos? Todas las piezas de alfarería, los ladrillos,
Y los cerámicos avanzados ya es materia prima de alta pureza para fabricar herramientas de corte, huesos artificiales, componentes de la industria aeronáutica y automotriz. La diferencia es la calidad de la materia prima. Una materia prima sin mucho procesamiento y esta es una materia prima mucho más sofisticada. Aplicaciones de los cerámicos en nuestro hogar. En esta imagen podemos ver que usamos ladrillos, baldosas, cemento, refractarios, tejas. Las casas y las construcciones en general tienen muchos materiales cerámicos para producir y fabricar ciertas piezas, sanitarios, lavamanos, duchas, pisos, inclusive toda la parte de cimientos, etc. Los cerámicos de ingeniería, como les estaba diciendo, se definen por tres características principales. Por su fabricación, se usan materias primas de alta pureza, 99,99. ¿Sí? Su procesado se hace de una manera muy controlada. Se hace un proceso de sinterización. Y los productos tienen una microestructura demasiado estricta. Esto hace que sean totalmente fiables y las piezas sean reproducibles. Aquí tenemos algunos ejemplos de cerámicos tradicionales, ladrillos, tizas, yeso y piezas de cerámicos avanzados, cuchillos cerámicos, piezas de alúmina, filtros de carburo de silicio, monocristales para láseres, entre otros. Más piezas serían engranajes, piezas de máquinas de coser o de máquinas en general, piezas de motor diésel, cojinetes autologicados. Son piezas que necesitan mayor desempeño y aguantar mucho más en relación a las piezas tradicionales. Propiedades. Las propiedades de los materiales cerámicos están determinadas principalmente por las propiedades mecánicas, físicas, eléctricas y térmicas. ¿Sí? Son materiales muy duros, tienen una resistencia muy buena al desgaste, soportan altas temperaturas, son frágiles, tienen baja tenacidad, pero son estables químicamente a muchas sustancias y pueden poseer diferentes propiedades eléctricas. Pueden ser conductores de electricidad, pueden ser aislantes, pueden ser semiconductores. ¿Listo? Dentro de las propiedades mecánicas tenemos tres fuerzas principales: compresión, flexión y tensión. Es bueno a compresión. A tracción y a flexión, que son estas dos, son muy malos. No soportan estos esfuerzos. ¿Listo? ¿A qué se debe esto? Porque estos materiales presentan muchas imperfecciones, presentan vacantes, fisuras, grietas, y todo esto hace que los materiales fallen y se fracturen. Sin embargo, cuando hablamos de temperaturas elevadas, los materiales tienen buenas propiedades mecánicas que no tendrían ni los metales ni los cerámicos. ¿Por qué van a tener buenas propiedades? Porque en ese momento se pueden deslizar un poco los bordes de grano y permitir cierto esfuerzo. Son de los pocos materiales que aguantan altas temperaturas. Propiedades eléctricas. En la mayoría de los casos son aislantes eléctricos, pero existen algunas otras posibilidades como piezoeléctricos, superconductores y semiconductores. Significa que pueden polarizarse de diferentes maneras, pueden conducir mucha electricidad o pueden ser conductores o no al mismo tiempo. Propiedades térmicas. La mayoría de los cerámicos son muy buenos al calor, resisten el calor y por eso son usados como refractarios. Propiedades físicas.
tienen baja expansión y fallas térmicas, con el calor aguantan mucho, baja conductividad eléctrica, pesan menos que los metales, pero más que los polímeros. Están en el punto medio normalmente. ¿Por qué son aislantes? Ya que la mayoría de enlaces son covalentes o pueden tener enlaces covalentes, ellos no tienen nube electrónica. Recuerden que la nube electrónica de los metales es lo que lo permite a estos conducir electricidad. Aquí no tenemos electrones libres. Por eso la mayoría de los cerámicos son aislantes. ¿Listo? Entonces vemos algunas de sus propiedades. Son frágiles, alta resistencia a la compresión, son muy duros, resistencia al desgaste, son estables químicamente, tienen módulo elástico muy bajito, son poco tenaces, tienen dilatación, conductividad térmica y eléctrica muy bajitas, normalmente no las afecta el calor ni nada de esto, tienen resistencia a la termofluencia, o sea que no van a fluir cuando se calientan. Esta tabla sería ya la comparación entre los metales y los cerámicos. Como ven, la tracción es malísima y la transmisión eléctrica de calor es mala comparada con los cerámicos. Normalmente son aislantes, no resisten el choque térmico. ¿Qué significa esto? Que si lo calentamos a una temperatura muy alta y lo enfriamos rápidamente, se pueden reventar. Aquí aparecen de pronto unos refractarios que aguantan un poco más, pero en altas temperaturas aguantan mucho más que los metales. Y con esto terminamos la parte 1 de los cerámicos.